Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este video vamos a hacer el análisis y solución de una viga hiperestática doblemente empotrada por el método de área de momentos. Para empezar a hacer el análisis y el planteamiento para la solución de esta viga, notemos en la figura número 1 el croquis de la viga que vamos a resolver. Para este caso tenemos una carga distribuida de 1 kN y tenemos un momento carga de 3 kN por metro. A su vez tenemos los dos apoyos del tipo fijo en cada extremo de la viga. Lo que hay que hacer es calcular el grado de hiperelasticidad. Para ello generamos el diagrama de cuerpo libre y notemos que como no existen cargas en el eje X que se estén actuando en el eje X, por lo tanto vamos a despreciar las reacciones que provocan los apoyos del tipo fijo en el eje X. Nada más vamos a considerar las reacciones en el eje Y, ya que tenemos cargas aplicándose en el eje y los momentos. Entonces, para generar el grado de hiperelasticidad tenemos que saber el número de reacciones que estamos considerando menos el número de ecuaciones que estamos contemplando. ¿Cómo es esto? Como habíamos dicho que vamos a despreciar las reacciones en el eje X por cuestión de que no existen cargas aplicándose en ese eje, tenemos al final dos reacciones que sí se están contemplando, que sería el momento que provoca el apoyo fijo y la reacción en el eje Y que provoca el apoyo fijo. Entonces, como tenemos dos apoyos fijos, en total tendríamos 4 reacciones. Y como estamos calculando las fuerzas en el eje y los momentos que se están aplicando en el eje Z, vamos a considerar dos ecuaciones, que sería la sumatoria de las fuerzas en y la sumatoria de momentos que se están aplicando en el eje Z. Entonces, al restar 4 reacciones menos 2 ecuaciones, nos queda el grado de hiperelasticidad de 2. Y por lo tanto, ese 2 nos indica que necesitamos dos ecuaciones aparte de las ecuaciones de equilibrio para calcular las reacciones de nuestra viga. Antes de continuar, me gustaría explicar de forma simple y resumida la aplicación del método de área de momentos. Para una viga simplemente apoyada, generamos su diagrama de momento flector sobre el módulo de rigidez y también el diagrama de deflexión de la viga. Nótese que estamos considerando dos puntos C y D. Estos nos van a ayudar para explicar el teorema 1 y el teorema 2 de área de momentos. El teorema 1 nos explica o nos dice que para calcular el ángulo entre dos tangentes de dos puntos, en este caso la tangente del punto C y la tangente del punto D, se forma un ángulo denominado como θ DC. Para calcular ese ángulo, basta con calcular el área bajo la curva del momento flector entre esos intervalos C y D. Ajá. Mientras que para el teorema número 2 nos sirve para calcular la distancia que va desde el punto D a la tangente en C. Hago énfasis en el punto D porque es el punto inicial donde estamos empezando, o sea, donde está empezando todo, que va que es la distancia desde el punto D a la tangente en C. Y para calcular esa distancia es igual a el área bajo la curva del momento flector entre esos intervalos C y D por la distancia del centroide. Pero ojo, vemos que justamente se forma un área y una figura, y esa figura tiene un centroide. Entonces, la pregunta es, ¿qué centroide voy a considerar para completar mi ecuación y calcular la distancia que hay desde el punto D a la tangente en C? Pues justamente como estoy empezando a partir desde el punto D, voy a calcular y voy a considerar la distancia que existe desde el punto D al centroide. Porque si llegara a calcular o considerar, perdón, considerar desde el punto C al centroide, estaría calculando la otra distancia y como vemos no son las mismas, sobre todo porque las distancias entre los centroides no son las mismas. Entonces, si llegara a equivocarme, estaría calculando la distancia que hay desde el punto C a la tangente en B. Pero en este caso, y para quedar claros, es que para calcular la distancia que hay desde el punto D a la tangente en C,
es igual al área bajo la curva del momento flector entre sus intervalos de C y D multiplicado por la distancia del centroide a partir desde el punto D. Como estoy empezando desde el punto D a la tangente en C, voy a considerar la distancia que hay desde el punto D al centroide del área que se forma debajo de la curva del momento flector. Espero que haya quedado claro y si no, más adelante vamos a aplicarlo en nuestra viga y considero que es un poco más fácil ya que como la utilizamos es mucho más sencilla. Bien, continuemos. Ya hemos calculado el grado de hiperelasticidad y nos salió que es de grado 2. Eso significa que necesitamos dos ecuaciones más aparte de las ecuaciones de equilibrio que generaremos a continuación, pero necesitamos dos más aparte de esas ecuaciones para poder encontrar las reacciones de nuestra viga. También vimos que eh, a partir de la figura número 1 generamos el diagrama de cuerpo libre, pero ahora a partir del diagrama de cuerpo libre vamos a generar el diagrama de cuerpo libre único para el método por discontinuidad. A continuación vamos a hacer las ecuaciones de equilibrio. Planteamos la sumatoria de momentos que se están aplicando en el punto A, en este punto, en el eje Z, y la sumatoria de fuerzas en Y que se están aplicando justamente en el eje Y. Para los momentos los vamos a considerar positivos cuando sean en sentido antihorario y negativos cuando sean horario. Para las fuerzas en Y, si van hacia arriba serán positivos y si van hacia abajo serán negativos. Entonces, aplicando la sumatoria de momentos, generamos la ecuación 4.1 y tenemos nuestra primera ecuación de 4 para resolver las reacciones. Y a partir de la sumatoria de fuerzas en Y, generamos nuestra ecuación 5.1 y obtenemos nuestra segunda ecuación para poder encontrar nuestras reacciones. Hasta el momento hemos elaborado dos ecuaciones de 4 para calcular las reacciones de nuestra viga. Para elaborar la tercera ecuación usaremos el teorema 2 de área de momentos y a su vez la teoría del método de superposición. Para este momento ya estaremos usando la figura 2b, que representa el diagrama de cuerpo libre único para el método por discontinuidad. Y la vamos a descomponer en tres vigas parciales. En la viga parcial A vamos a tener todas las cargas. Para la viga parcial B vamos a tener la reacción de RB justo y donde se estaría aplicando en la viga original. Y para la viga parcial C sería lo mismo que en la viga parcial B, nada más que en este caso estaría aplicándose el momento reactivo MB. Ahora, algo que me faltó mencionar fue que cuando hablamos de T, ya sea de B a A o de C a D, o no importa, pero estamos hablando de T a C, como lo estamos viendo aquí, estamos hablando de una desviación tangencial. Esto se conoce como desviación tangencial. Y en este caso, para las vigas parciales A, B y C, están representando una deflexión en el punto B. Ajá. Ahora, ¿por qué la tangente en el punto A es igual a 0? Pues muy fácil, ya que como el momento flector está restringiendo el desplazamiento y rotación en el punto A, por lo tanto, la tangente en el punto es igual a 0 y es paralela al eje longitudinal, por lo que lo podemos usar como referencia para usar la desviación tangencial que va desde el punto B a la tangente A. Y lo mismo para las vigas parciales B y C. Es totalmente lo mismo. Ahora, las reacciones que se encuentran del lado izquierdo, o sea, MA', MA doblemente primada y MA triplemente primada, son diferentes, no son iguales. Lo único que va a ser diferente aquí, lo único que va a ser igual aquí, va a ser RB. Esta reacción RB va a ser la misma que se puede usar aquí y esta va a ser la misma que se puede usar acá. Solamente eso se puede usar igual. Pero bueno, regresando al tema. Por superposición nos dice que la suma, en este caso, de las desviaciones tangenciales en el punto B de las vigas parciales, o sea, si yo sumo esta, más esta, debe darme la desviación tangencial de la viga original justo en el punto donde lo estoy considerando, que es en el punto B.
Y como vemos que no existe ninguna deflexión o ningún desplazamiento, mejor dicho, en la viga original, por lo tanto, la suma de las desviaciones tangenciales del viga parcial A, B y C debe dar igual a 0. Y de esta forma, eh, en este caso, en la viga parcial A, nos va a dar un número numérico. Bueno, ¿sabes? Va a ser, o sea, no va a haber problema porque sí vamos a poder calcular MA y RA con valores numéricos. Pero para las vigas B y C tenemos que dejarlo en ecuaciones que sean globales o bueno, dije globales en el hecho de decir que como no podemos usar MA doblemente primada y triplemente primada porque son diferentes en todo el sistema y lo único que es igual es RB y MB que podemos usar directamente en los valores de estos en la viga original, entonces tenemos que dejarlo todo en función de estas variables de RB y de MB para que cuando hagamos la suma tengamos algo que despejar o tengamos algo en donde poner como usamos como quedaron las ecuaciones de equilibrio que quedaron en función de RB, MB, MA y RA. Entonces, para poder seguir con esa este con esas variables, vamos a dejar las ecuaciones de momento flector en función de RB y en este caso para la viga parcial en función de MB. Bien, pero antes de calcular las desviaciones tangenciales debemos calcular las reacciones y las ecuaciones de momento flector para las vigas parciales. En este caso empezamos con la viga parcial A. Y aquí vemos que fue útil generar el diagrama de cuerpo libre único para usar el método de discontinuidad. De esta manera para generar el momento flector más fácilmente. Entonces planteamos las ecuaciones de equilibrio. En este caso volvemos a considerar la dirección del momento positivo cuando es antihorario y negativo cuando es horario. Y de la ecuación 6 nos sale que MA' es igual a 9. Y ojo, no quiere decir que MA' igual a 9 es nuestra reacción MA. No tiene nada que ver con la reacción MA original. Nada que ver. Lo mismo pasa para la sumatoria de fuerzas en Y. Si van para arriba son positivas, si van para abajo serán negativas. Y de igual forma despejamos y RA' es igual a 2 y no tiene nada que ver con la reacción RA original. ¿Ok? Entonces por el método de discontinuidad calculamos el momento flector y obtenemos lo que sería la ecuación 8.1. Bien, Bien, para la viga parcial B hacemos lo mismo. En este caso, planteamos las ecuaciones de equilibrio, la sumatoria de momentos, de igual forma la dirección de los momentos no ha cambiado y, como había comentado antes, tenemos que dejar todo en variables que conozcamos y que sabemos que son globales en todo el sistema. Como había dicho, MA' y RA' no tienen nada que ver con las reacciones originales MA y RA, pero lo que sí tiene que ver o lo que sí es igual es RB. O sea que si yo de alguna forma pudiera sacar la reacción RB de aquí, ya pudiera sustituirla directamente en la ecuación original. Pero en este caso no puedo y tengo que seguir usando el álgebra, como lo podemos ver en la ecuación 9.1, donde encuentro que MA doblemente primada es igual a menos 6RB. Y al hacer la ecuación de momento flector, solamente sustituyo y nuevamente repito, es que todo lo dejo en variables que para empezar van a estar en mi sistema de ecuaciones y son variables que son globales, que como les comenté, puedo traerlas directamente a la ecuación original. Y bien, seguimos con la viga parcial C. En este caso sigue siendo lo mismo que hicimos en las vigas parciales anteriores. Y aunque en este caso la ecuación de momento flector sale mucho más sencilla, debemos seguir
poniendo variables que sean globales o que vamos a poder usar en nuestro sistema de ecuaciones. Entonces es por eso que sustituyo MA doblemente primada, perdón, triplemente primada a MB, ya que por la sumatoria de momentos me sale esta relación, esta igualdad, y lo mismo para la sumatoria de fuerzas en Y, como en este caso en esta viga ya no están aplicándose fuerzas en Y, sino que puros momentos. Es por eso que en este caso el operador que me marcaba la multiplicación, bueno, la parte donde se estaba aplicando la reacción RA, se elimina al ser que no hay cargas, o sea, RA triplemente primada sería 0, entonces se eliminan, aquí está, perdón, se eliminan y ya solamente me queda este cachito de la ecuación de momento flector. Y ya, hasta ahorita todo ya estaría completamente terminado para empezar a elaborar las desviaciones tangenciales de las vigas parciales. Para calcular las desviaciones tangenciales para las vigas parciales debemos recordar que usaremos el teorema 2 de área de momentos, donde la desviación tangencial es igual a x que está dada 2 por la integral desde a b del momento flector entre e y, donde x que está dada 2 representa la distancia que hay desde el punto B a la posición del centroide del área debajo de la curva del momento flector. Ok, al calcular la posición del centroide siempre nos va a dar la distancia que hay entre A y la posición del centroide. Esa es la distancia que siempre nos dará porque la fórmula para calcular el centroide de una función o el área bajo la curva de una función sería igual a la función por x entre la función normal. Pero como la función es nuestro momento flector, entonces sería el momento flector por x entre el momento flector normal. Como queremos calcular la distancia que hay desde B a la posición del centroide, necesitamos restar la longitud de la viga. De esta manera, que sería 6 menos la posición del centroide que hay desde la distancia que hay del centroide desde A a la posición del centroide, nos daría x2. Y por lo tanto, x2 lo sustituimos ya directamente en la ecuación 15 y todavía esto se puede reducir. Al reducir y nos queda que la desviación tangencial es igual a 6 veces la integral desde A a B del momento flector entre E y menos la integral desde A a B de X por el momento flector. Ahora, para poder usar correctamente las ecuaciones para cada tramo de viga, hablando de las ecuaciones de momento flector, recordemos que no hemos las ecuaciones de momento flector siguen teniendo los operadores de discontinuidad. Tenemos que transformarlos a términos que ya podamos emplear el álgebra. Para ello usamos el criterio que está en la ecuación 20. Entonces, para las viga parcial A usamos la ecuación que generamos para las desviaciones tangenciales y usando el criterio vemos que necesitamos poner las secciones de cada intervalo o cada tramo de viga para tener el valor correcto. No podemos usar solo la ecuación de momento flector completa, tenemos que separarla en sus secciones correspondientes. Entonces tenemos que es la sección de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6 y como podemos ver en la ecuación anterior vimos que era menos 1 sobre i por x que multiplica al momento flector de la sección 0 a 1 más x que multiplica al momento flector de la sección 1 a 2 más x que multiplica el momento flector de la sección de 2 a 4 y más x que multiplica el momento flector de la sección de 4 a 6. Al final obtenemos que la desviación tangencial de la viga parcial A
es igual a menos 125 sobre 2 por EI. Para la viga parcial B es mucho más notorio cómo está funcionando la fórmula, y es que vemos que la desviación tangencial que va desde punto B al punto A de la viga parcial B es igual a 6 veces EI por el momento flector, y como en este caso en la viga parcial B no existe más que una sola sección que va desde 0 a 6, entonces pues solamente ponemos el momento flector que justamente abarca esa sección, menos 1 sobre EI por la integral de 0 a 6 por X, otra vez por el momento flector de la única sección que existe. Por lo tanto, los intervalos están bien, que van desde 0 a 6. Y nos queda que la desviación tangencial en la viga parcial B es igual a 72 sobre EI por RB. Y nuevamente, como les comentaba, aquí ya nos está quedando en términos que podemos manejar en un sistema de ecuaciones. Para la viga parcial C hacemos lo mismo, y en este caso es mucho más fácil ver que como ya nada más en la ecuación de momento flector de esta viga solamente es el momento, entonces pues sustituimos y nos queda que es 6 veces EI por la integral de 0 a 6 por MB, que es el momento flector, menos 1 sobre EI de 0 a 6 de X por el momento flector, o sea, MB. Y al final nos queda que la desviación tangencial de B a la tangente de la viga parcial C es igual a menos 18 sobre EI de MB por MB. Entonces, concluimos del teorema 2 de área de momentos. De acuerdo con la teoría de superposición, la suma de las desviaciones tangenciales en el punto B es igual a la desviación tangencial original, por lo que ahora tenemos que la desviación en la viga parcial A bueno, aquí tenemos el resumen de las desviaciones tangenciales, y lo que realmente importa es esto. Sabíamos que la desviación tangencial en la viga original, o sea aquí, es igual a la desviación tangencial de la viga parcial A más la viga parcial B más la viga parcial C es igual a 0. Entonces, sustituimos y reducimos para obtener nuestra tercera ecuación, y ya al sustituir estas ecuaciones, estas igualdades, directamente en esta ecuación 24, obtenemos ya nuestra tercera ecuación, que es la 24.1. Y bien, ahora solo nos queda encontrar nuestra última ecuación, y esta vez la vamos a elaborar con el teorema 1 de área de momentos, y también usaremos la teoría del método de superposición. Para esto, de igual forma, usaremos la figura 2b como base, que es el diagrama de cuerpo libre único para el método por discontinuidad, y de ahí vamos a generar tres vigas parciales, donde la viga parcial A nuevamente va a tener todas las cargas, la viga parcial B va a tener la reacción RB justo en el punto donde estaría en la viga original, y lo mismo para la viga parcial C, nada más que estaría el momento reactivo MB. Y bien, ahora, ¿qué pasa aquí? Como ahora solo vamos a calcular los ángulos entre las tangentes, que en este caso vamos a calcular la desviación, perdón, el ángulo de la tangente entre A y B, la fórmula es muy sencilla, solamente es la integral desde A a B del momento flector entre I, y se acabó. Lo mismo para la viga parcial B y lo mismo para la viga parcial C. Entonces, para la viga parcial A tenemos que el ángulo que hay entre B y A de la viga parcial A es igual, y es el momento flector de 0 a 6, pero nuevamente el momento flector está dividido en secciones, entonces habría que poner la de sección 1, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 y de 4 a 6. Es muy importante que pongan las ecuaciones eh,
por secciones y no pongan la ecuación completa de momento flector porque si no, no sale. Y bien, al desarrollar ya esta integral sencilla, nos queda que el ángulo entre B y A de la desviación de la viga parcial A es igual a 37 sobre 3 EI. Para la viga parcial B es lo mismo. Nosotros vamos a calcular este ángulo y como sabemos que va parte desde A a B, es igual a EI de 0 a 6 del momento flector, pero el momento flector es 6 veces RB menos RB de X y pues, pues podemos hacer un pequeño análisis y nada más factorizamos RB, lo pasamos de este lado multiplicando y al desarrollar esta integral normalmente pues ya nos queda 18 RB sobre EI. Y nuevamente nos están quedando en términos que podemos usar en un sistema de ecuaciones de 4×4. Para la última viga, que es la parcial C, vamos a calcular este ángulo. Y este ángulo, pues nuevamente por el teorema 1, es la integral desde 0 a 6 de los intervalos de A a B por el momento flector. Y pues el momento flector para esta viga nada más es mb. Igual despejamos mb, perdón, factorizamos mb y hacemos la integral y nos queda que es menos 6 mb sobre i. Ya. Entonces, la conclusión del teorema 1 de área de momentos. De acuerdo con la teoría de superposición, la suma de los ángulos intermedios entre las tangentes A y B es igual al ángulo entre las tangentes A y B de las vigas originales, por lo que, como al ver que también aquí hay un apoyo del tipo fijo que también restringe la rotación, por lo tanto, la pendiente en el punto B también vale 0. Y eso nos dice que la suma de los ángulos de las vigas parciales es igual a 0. Ajá. Por lo tanto, a sustituir y reducimos para obtener nuestra cuarta ecuación, que sería 18 de RB menos 6 MB es igual a 37 sobre 3. Y si se fijan, desaparecen EI. ¿Por qué? Porque como todo está en función de EI, aquí estaría EI, EI, EI. Pero yo puedo factorizar EI y pasarlo multiplicando y EI sobre EI se eliminarían, quedando 1 y nos queda esta ecuación ya reducida y despejada. Ahora, el planteamiento del sistema de ecuaciones para encontrar las reacciones de la viga original. Una vez obtenido las 4 ecuaciones, podemos resolver nuestro sistema de ecuaciones de 4×4. Y es aquí donde les decía, desde el grado de hiperelasticidad nos decía que necesitábamos 2 ecuaciones más aparte de las ecuaciones de equilibrio. Aquí tenemos las ecuaciones de equilibrio y aquí tenemos las ecuaciones que sacamos por el método de área de momentos. Entonces, desarrollando nuestro sistema de ecuaciones por cualquier método que nos permita, obtenemos que la reacción RA es igual a 7 sobre 12avos, RB es 17 sobre 12avos, MA es 97 sobre 36avos y MB es igual a 79 sobre 36avos. Y como ninguno nos dio negativo, quiere decir que la dirección de las reacciones es la correcta. Si en alguno de los momentos, que es el caso más común, hubiera salido negativo en MA, quiere decir que la dirección de este momento es al revés. Pero en este caso todas las reacciones nos dieron positivas, lo que significa que en, en la dirección de nuestras reacciones fueron las predicciones del sentido de las reacciones fueron correctas. Bien, para hacer el análisis de nuestra viga, hay que generar la ecuación de fuerza cortante y momento flector a partir de la figura 2b. O sea, seguimos utilizando el diagrama de cuerpo libre único para el método por discontinuidad. Y bien, ya sabemos que EI por la segunda derivada de
la deflexión es igual al momento eflector, por lo tanto al integrar obtenemos que EI es igual a la primera derivada de la deflexión entre dx, que eso es igual a la rotación, a la ecuación de rotación. Y al volver a integrar, pues ya eliminamos las derivadas y ya nos queda la función nata de la deflexión y tenemos la ecuación de la deflexión. Ahora, esto lo hice nada más para complementar el análisis de nuestra viga. De acuerdo con el criterio y para calcular las ecuaciones específicas de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión para cada tramo de viga, tenemos que para la sección de 0 a 1, la ecuación que va a definir la, la fuerza cortante va a ser esta, la que me va a decir el momento flector va a ser esta, la que me va a decir la rotación en la sección de 0 a 1 va a ser esta, y la ecuación de deflexión para la sección de 0 a 1 va a ser esta. Y lo mismo para las siguientes secciones. Y bien, llegamos a los resultados de las ecuaciones de fuerza cortante, momento flector, rotación y deflexión. Sustituyendo los valores en un rango de 0 a de 0.5 en 0.5, nos damos cuenta que, bueno, por lo menos en la tabla, si es posible ver que en el momento flector entre 1 y 1, como podemos ver en la gráfica 1 y 1 existen dos valores distintos, pero pasa por el 0. Y como pasa por el 0, quiere decir que la ecuación siguiente, que sería la de rotación, existiría un máximo, y en este caso viene siendo un máximo negativo. También lo podemos ver en fuerza cortante, en donde en el intervalo de 2 a 3, que en este caso de hecho un poco más específicos, de 2.5 a 3, existe un valor 0 en la fuerza cortante, pero existe un máximo positivo en el momento flector. Y como lo podemos ver, aquí está. De igual forma, en la ecuación de rotación podemos ver que existe un 0 entre 2.5 y 3. No quiere decir que sean en la misma posición, que quede claro. Porque si podemos ver, aquí está la línea para fuerza cortante y momento flector, y aquí está la de rotación y deflexión. Pero entonces, donde existe un punto 0 en EI, en rotación, quiere decir que en la deflexión existirá un máximo. Y así será. Existe un máximo entre 2.5 y 3 en la deflexión máxima. Para encontrar la deflexión máxima. Y lo mismo pasa para, digamos, en el momento flector, pero ya en los intervalos entre 5 y 4. Bueno, de hecho más específicos, de 4 a 4.5 existe un valor 0, y eso resulta que en la ecuación siguiente, la ecuación de rotación, haya un valor eh, máximo positivo. Y sí, podemos ver que aquí se puede ver que aquí hay un máximo positivo. Entonces, para terminar con el análisis, calculamos el momento flector máximo positivo, y esto lo calculamos a partir de la ecuación de fuerza cortante, en donde usaremos la igualdad, donde la fuerza cortante es igual a 0, x cuánto vale. Entonces despejamos a x y obtenemos que v, bueno, la fuerza cortante, cuando la fuerza cortante es 31 sobre 12, es igual a 0. Por lo tanto, el momento flector máximo positivo es igual a. Sustituimos este valor y nos queda que el momento flector máximo positivo es 1.6423 kN por metro. Lo podemos ver aquí. Aquí está un punto y 0 está a 31 doceavos. Eso es equivalente a 2.58, y sí, efectivamente estaba después de 5.
Bien, ahora vamos a calcular las rotaciones máximas positivas y negativas por el método de área de momentos. Notemos que aquí en el punto D estamos ante un punto del momento flector cuando vale 0 y más adelante entre 4 y 5 está el punto E, igual el momento flector vale 0. Entonces dice que con ayuda de la tabla 1 y de la figura 9 las rotaciones máximas y mínimas se encuentran en los puntos donde el momento flector es igual a 0, ¿sí? Justamente. Notamos que existe un punto máximo negativo exactamente en la posición 1, ¿ya vieron? Ahí existe un punto, aunque no sea 0, o sea, la transición de 1 hasta el 1 pues pasa por el 0. Entonces definitivamente ahí hay un punto máximo y si no graficáramos la de rotación con la simple hecho de ver el diagrama de deflexión máxima, de deflexión, podemos saber qué signo tiene. Y esto lo he deducido ya que si empieza a bajar es negativo y si empieza a subir es positivo. Lo pueden comprobar comparando la ecuación de rotación con la de ecuación de deflexión y ver que cuando baja es negativo y cuando empieza a subir es positivo. Y bien, para la segunda rotación debemos encontrar a partir de la ecuación de momento flector del punto cuando el momento flector es 0 y por último usamos el teorema 1 de área de momentos para encontrar los valores de las rotaciones. Entonces calculamos la rotación máxima negativa en los intervalos de 0 a 1. Recordemos que este valor lo calculamos por medio de ecuaciones de rotación, no lo calculamos por área de momentos, pero esta vez lo vamos a calcular por área de momentos. Y efectivamente, usamos los intervalos desde A a D, y esta es la ecuación, desde 0 a 1, entre menos 173 sobre 72, y esto es aproximadamente menos 2.4027. ¿Por qué aquí no está entre EI y aquí EI? Pues bueno, si paso en el otro lado, como de hecho la gráfica aquí está representada como EI por la rotación, entonces lo único que habría que hacer sería pasar del otro lado de la igualdad y ya, tenemos el mismo valor aquí que aquí. Calculamos cuando el momento flector es igual a 0 en la sección de 0, cuando x es mayor a 0 y menor a 5. Entonces, pues usamos las secciones de 1, 2, de 2 a 4 y de 4 a 5. Aunque sería de 4 a 6, pero no llegaremos exactamente a 6, sino que llegaríamos antes y vemos que al despejar a x cuando el momento flector es 0, vemos que nos sale 227,51 y eso es igual a 4.45. Y sí, está dicho, podemos ver que ni está en la mitad, pero tampoco está tan detrás de la mitad. Entonces, aquí ya por un poco de organización, vemos que aquí ya no puse las ecuaciones de momento flector, pero sí tienen que ir las ecuaciones de cada sección de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 4 y de 4 a este punto. ¿Por qué? Porque va desde A a E, o sea, de A hasta el punto E, ya no va hasta 6, sino que desde A al punto nuevo que encontramos que se llama E, y nos queda que es 1.6996. Este sería el valor máximo positivo de la rotación. Bien, por último, el cálculo de la deflexión máxima en la viga. Para el cálculo de la deflexión máxima en la viga, debemos considerar un punto K que su pendiente vale 0. Esto lo vimos en la ecuación de rotación, en donde vimos que había una transición desde menos 0.39 a 0.229. Entre esos dos puntos existe el valor de 0. Y donde está el valor de 0 está la rotación máxima, está la deflexión máxima. Así que la deflexión máxima tiene como características que su pendiente es igual a 0 y está justo donde vale 0 en la rotación máxima. Entonces, de acuerdo con la tabla de la
figura 9 y la tabla 1 notamos que entre los puntos 2 y 3, por lo que nos lleva a decir que U, en este caso U, es mayor que 0 y menor que 3. Y sí, vimos que estaba cerca de la mitad. Así que buscamos en la sección de 0 de x3 y ojo, es antes de llegar a 3. También hay un método que consideré fiable, es que si partimos la viga a la mitad y vemos donde existen más cargas, por ejemplo en esta viga existen más cargas del lado izquierdo por el momento carga, entonces nuestra deflexión máxima se encontraría antes de llegar a la mitad, o sea justamente la mitad de 6 es 3, entonces así como llegamos usando las tablas y la gráficas, también se puede llegar haciendo este método, partiendo la viga a la mitad y ver dónde hay más cargas, si del lado izquierdo y del lado derecho. Si hubiera más cargas del lado izquierdo, entonces la deflexión máxima se encuentra antes de llegar a la mitad. Pero si hay más cargas del lado derecho, entonces hay cargas que sobrepasan la mitad de la viga. Y bien, sabemos que en sí las rotaciones entre las pendientes entre el punto K y el punto A valen 0, porque como la pendiente en A es 0 y la pendiente en K es 0, como no existe o son totalmente paralelas, pues su ángulo es 0, lo podemos decir de esa forma. Entonces usamos el teorema 1, empezamos desde 0 a 1, de 1 a 2 y de 2 a U. Ojo, no, aún no, o sea, sabemos que es antes de llegar a 3, por lo tanto podemos U. Y bueno, vemos que podemos resolver la primera integral y la segunda integral, por lo que nos queda esto. Mientras que la tercera integral no se puede resolver como normalmente se haría, pero sí podemos usar la técnica y hacerlo manual, que sería sustituir u en x y luego 2 en x y se resta. Como esto está doble negativo es positivo, entonces sin problemas sale del corchete y se resta con 11 novenos y eso sería 0 y ya nada más nos quedaría la ecuación pues una ecuación de tercer grado igualada a 0 y bueno, despejamos a u y obtenemos que u1 es igual a 5.62, u2 es igual a 2.73 y u3 igual a menos 0.64. ¿Por qué salieron 3 u's? Porque bueno, es una ecuación de de tercer grado y existen tres posibles respuestas, ¿no? Cuando estamos buscando un valor de 0. Por lo tanto, para distinguir cuál es el resultado que nos conviene o que estamos buscando, es aquel que está dentro del rango establecido. Habíamos dicho que U es mayor que 0, menor que 3, y en este caso U1 sí se pasa y U3 también está fuera del rango. Por lo tanto, U2 es el número que estábamos buscando. Y bueno, recordemos que los ángulos entre los puntos es igual a 0. Así que tengan contemplado eso y desarrollemos lo siguiente, que sería calcular justo T de KA. Y nuevamente sabemos que es X quesada por el diferencial de área. ¿Quién es el diferencial de área? Es el área bajo la curva del momento flector, que va desde A a acá. Y sabemos que X quesada es la posición del centroide a partir desde A y la fórmula sigue siendo la misma, que es igual a la función por X entre la función normal, pero como la función es el momento flector, entonces la función de momento flector por X entre la función de momento flector normal. Y al sustituir en la ecuación 39 obtenemos que tenemos que la desviación tangencial de K a la tangente A es igual a justamente el momento flector
por X de A acá y de momento eflector de A acá, y luego tenemos aparte la parte que es de la desviación tangencial, porque como esto es X que está dada, o sea, esto fue lo que sustituimos, vemos que si metiéramos los valores numéricos inicialmente, estaríamos cometiendo un error, ya que 0 entre 0 no se puede hacer nada. De hecho, es gracioso porque 0 entre 0 puede ser cualquier número. Pero para este punto, lo que nos queda por hacer es usar el álgebra hasta ver que pues, por lo menos este y este se eliminan. ¿Por qué estos son iguales? Porque recordamos que las rotas, perdón, el ángulo entre K y A debe dar igual a 0. Y sí. Entonces, reducimos y sustituimos nuevamente y tenemos que de T, la desviación tangencial de K a la tangente en A es igual a 1 sobre EI de A acá por X por el momento flector. Y es lo que hicimos. Básicamente es la sección de 0 a 1 del momento flector por X más la sección del momento flector de 1 a 2 por X más la sección del momento flector de 2 a 2.73. En este caso sería de 2 hasta 4, pero como estamos calculando la deflexión máxima y que va desde A a K y no desde A a 4, sino que desde A a K y K está en el punto 2.734937, pues concluimos en que usaremos nada más este intervalo y al resolver obtenemos que es la desviación tangencial vale 3.5860. Esa no es la deflexión máxima. Ojo, tiene el mismo valor, pero no es. Y ahora, no es que existan distancias negativas. Es el hecho de que como estamos trabajando sobre un marco de referencia y ya está y va hacia abajo, es por eso que cambia a negativo. Y al final tenemos que, pues sí, es menos 3.5860 entre i. Y así se calcula la deflexión máxima en la viga, usando el método de área de momentos. Conclusiones y resultados. Ya esta es la parte final y tenemos que concluimos en el análisis de la viga, las reacciones obtenidas fueron RA hacia arriba, el momento A es en dirección antihorario, el MB es en dirección horaria y RA sigue siendo hacia arriba. Y el punto máximos y mínimos son, para terminar con nuestro análisis, es que la fuerza cortante, los máximos y positivos y máximos negativos de la fuerza cortante son, para el máximo positivo es 0.58 que representa RA. Ajá, es el máximo positivo en la posición 0. Esta es nuestra reacción, justamente. Y el máximo negativo será nuestra reacción RB, pero en este caso es la negativa de 1.441 y está en la posición 6. Ahora, para el momento flector, el máximo positivo es el que encontramos, que estaba en 1.6423 a una distancia de 2.58 metros. Y el máximo negativo es el momento flector MA, que está en 2.6949 en una posición de 0 metros. Ahora, en la rotación máxima positivo, pues fue lo que encontramos, que fue 1.6996 radianes en la posición de 4.4509. Y el máximo negativo fue el que encontramos que justamente estaba en la posición 1, que era de menos 2.4027 radianes en la posición 1, y fue el que demostramos que salía tanto en área de momentos como usando las ecuaciones de rotación e igualando.
Ahora, las desviaciones, la deflexión, perdón, la deflexión en máximo positivo no hay, por lo menos en esta viga no hubo. Y el máximo negativo es menos 3.5860 metros en la posición de 2.734937, que fue justamente la que acabamos de calcular. Y con esto se concluye el análisis y la solución de una viga hiperestática doblemente empotrada por el método de área de momentos.